Bueno, en esta clase vamos a revisar aspectos relacionados con la etiología del autismo, las posibles causas o las hipótesis que derivan y que nos van a entregar información sobre qué es lo que causa realmente el autismo, así como otros aspectos relevantes relacionados con la triada del autismo, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, que se relacionaba con lo que Kanner nos entregó de acuerdo a su observación y sus estudios de caso de los niños que tenían trastorno del espectro del autismo. Recordarles también de que una de las causas principales por las cuales los profesionales y los papás consultan a las personas que hacen el diagnóstico del autismo es porque observan en los primeros años que sus hijos no desarrollan su habla, no se comunican. Entonces, esa es una señal de alerta que los padres informan cuando ven que sus hijos no aprenden a hablar al primer año, no emiten palabras, no emiten frases en los primeros 24 meses, ellos entonces van y consultan con el profesional. Entonces vamos a concluir de acuerdo a eso que hoy en día ese es el rasgo más significativo del autismo en los primeros años, la falta entonces, la escasez del habla, las dificultades o el retraso en el desarrollo del lenguaje oral. Por eso entonces que es importante que en los contextos educativos, en la atención temprana, se cuente con los profesionales adecuados para ir evaluando y detectando este tipo de retraso, para que sirva como una señal de alerta para descartar la presencia del autismo o tal vez eh, aprobar la presencia de él. Así se pueden aprobar, se pueden planificar planes de intervención. Bueno, nosotros en la clase anterior vimos todo lo relacionado con algunos indicadores y principios y conclusiones que Leo Kanner, él observó y concluyó de acuerdo a lo que vio en sus alumnos que tenían en común, que tenían autismo, según él, de acuerdo a su observación y juicio clínico. Bueno, ahora entonces vamos a hacer un resumen de la triada de los síntomas básicos que ha servido para resumir y sintetizar un poco qué es lo que conlleva la sintomatología de este trastorno. Las personas que presentan entonces trastorno del espectro del autismo tienen una alteración en la interacción social y recíproca, es decir, a ellos no establecen interacción social espontánea y cuando se les fuerza a establecer esta interacción social, su lenguaje y su comunicación en esa interacción no es recíproco, es decir, no funciona en base a lo que la otra persona le quiere comunicar, sino que ellos comunican de alguna forma lo que sus intereses, sus propios intereses, les manifiestan. Entonces es una alteración en la interacción social y recíproca. Eso es uno de los rasgos más característicos y más evidentes en quienes presentan autismo. También tenemos el otro síntoma que es la insistencia en las rutinas y la resistencia a los cambios. Son niños y personas que se obsesionan con determinada secuencia o rutina y se resisten a un cambio en esa rutina. Se resisten a un cambio en la situación en la cual se le coloca. Cuando hay un cambio en esa situación, reaccionan con berrinches, pataletas o bien reaccionan de forma desmesurada con agresividad. Por último, para completar la triada de síntomas, tenemos las deficiencias y el retraso grave en la adquisición del lenguaje oral. Son niños que no aprenden a hablar, que su lenguaje es puramente metafórico. Ellos con mucha intervención, a ellos les cuesta mucho la articulación de los fonemas, la decodificación también. Entonces ellos con el tiempo parece como si ellos no tuvieran estimulación temprana en el desarrollo del habla, pero es porque tienen este trastorno, entonces a ellos les cuesta la comunicación y el desarrollo del lenguaje oral. Muchos niños aprenden a hablar, pero de forma muy limitada. Con la intervención temprana y con el acompañamiento permanente, ellos pueden conseguir desarrollar esta comunicación oral y se pueden comunicar, y eso es muy importante. Ahí tenemos entonces los tres síntomas básicos del trastorno del espectro del autismo que componen entonces este trastorno, esta condición, y van a servir entonces para estar más claro o más clara y saber cuándo un niño presenta esta dificultad.
Ahora, ¿cómo evolucionó el concepto del autismo? Nosotros en la clase anterior hablamos de muchos autores que empezaron a trabajar este concepto desde el año 1911, después 1940, 1943 hasta el día de hoy. Y fueron muy importantes porque gracias a ellos se establecieron los criterios de diagnóstico y se pudo identificar mejor a quienes presentaban esta condición. Hoy en día, entonces, el concepto del autismo, nosotros podemos hablar de una etapa diferente a la anterior, pero vamos a dividir esta evolución en tres épocas fundamentales. La primera época, que se caracteriza por un enfoque psicoanalítico, se relaciona desde la década del año 40 hasta el año 60, donde se consideraba al autismo como un trastorno o una enfermedad mental. Era una enfermedad y un trastorno que se relacionaba con la parte emocional y afectiva de los niños. Y la causa principal de este trastorno en ese tiempo, según las investigaciones desde ahí, se concluyó de que los padres, la crianza que tenían los padres con su hijo era una crianza inadecuada, incorrecta, y generaba estas dificultades emocionales en los niños. Por ende, esta enfermedad se fue encuadrando en lo mismo, en la enfermedad mental en esa época, y el tratamiento o era farmacológico o era con psicoterapia, porque el enfoque psicoanalítico nos va a entregar entonces de que las dificultades del trastorno del autismo estaban relacionadas con problemas emocionales que se podían trabajar durante el periodo del desarrollo. Naturalmente, esa teoría se fue derribando con el tiempo cuando surgieron nuevas investigaciones, sobre todo las investigaciones que analizaban el enfoque del comportamiento, el cognitivo-conductual. Los investigadores comenzaron a pesquisar el desarrollo del cerebro, la biología de los niños que tenían este trastorno, la genética, incluso con los avances se crearon nuevos métodos para analizar, y fue entonces que entre la época de los años 60 a los años 80 surge un cambio. Se comienza a asociar el autismo con factores neurobiológicos, factores genéticos. Habían rasgos que tenían los niños, las niñas que presentaban autismo que los distinguían de otros. Por primera vez se habla de que el autismo es más frecuente en varones que en mujeres. Em, y también se empieza a dar relevancia a la implicancia ambiental, a que posibles infecciones en el periodo embrionario podrían causar autismo. Posibles alteraciones durante el periodo perinatal podría ocasionar este trastorno incluso en el periodo eh, prenatal. Eso entonces llevó a que hoy en día nosotros veamos el autismo como un enfoque socioeducativo, sin dejar de lado la parte médica del trastorno. La tercera época, entonces, después de los años 80 hasta la actualidad, se caracteriza entonces por un trastorno del neurodesarrollo o del desarrollo, donde se ha descubierto entonces que una de las causas principales del trastorno del espectro del autismo es la maduración del sistema nervioso, algunas áreas del cerebro que no están bien desarrolladas o que no se desarrollan por completo. Surge entonces el concepto de teoría de la mente, que también nos entrega pautas para poder evaluar e intervenir el trastorno del espectro del autismo, y se va concluyendo entonces que actualmente el tratamiento para la sintomatología del autismo, para aquellos síntomas que son más característicos y que interfieren en la vida de quien lo padece, es a través de medicación. La medicación entonces va a ayudar a controlar en parte algunos síntomas como los espasmos, como los movimientos involuntarios que a veces realizan, y también lo más importante, la intervención psicopedagógica o socioeducativa, que va a ayudar entonces a mejorar la calidad de vida de estas personas y que puedan participar en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, esos son los avances que ha tenido y la evolución que ha tenido el concepto del autismo en los últimos 60 años, 70 años, principalmente basado en una perspectiva evolucionista del trastorno. Se considera el autismo como un trastorno que evoluciona, que va evolucionando en su diagnóstico e intervención. Y así es como de aquí al año 2030, 2040 vamos a tener nuevos descubrimientos y nuevos antecedentes de la causa de este trastorno.
Entonces vamos a concluir que no hay una causa específica que genere autismo. Las causas son múltiples, pueden haber múltiples hipótesis, las hipótesis son variadas. Y el autismo entonces responde a diferentes perspectivas. Tenemos la hipótesis cognitiva, que nos dice que niños con trastorno del espectro del autismo tienen dificultad para leer las mentes de los demás, que una de las principales dificultades que ellos traen cuando llegan a la vida es que ellos no desarrollan la capacidad de leer lo que las otras personas quieren de ellos, leer las mentes. Ellos no consiguen entender el lenguaje de las demás personas, el lenguaje corporal, el lenguaje comunicativo, oral, etcétera. Y también por eso presenta una alteración en la coherencia central, en el significado global de las cosas. Y por ende tienen una dificultad también en la detección de la mirada, en el mecanismo que el cerebro realiza para que la persona pueda mirar cuando hay un estímulo. Por ende, esas tres dificultades entonces generan una dificultad cognitiva que va a derivar en autismo. También, por otro lado, están los déficits en la función ejecutiva. Quienes presentan autismo vienen ya de nacimiento con dificultades para memorizar a corto plazo, para trabajar con la memoria de trabajo, para organizar, establecer metas, planificar y ejecutar acciones. Todos esos mecanismos que surgen del desarrollo del cerebro no se activan. Tenemos por otro lado la hipótesis cognitivo-afectiva, que a cambio de la hipótesis cognitiva, ellos tienen una visión más evolucionista del trastorno, más evolutiva. Consideran que esto va a ir cambiando ha cambiado durante los últimos años y va cambiando de acuerdo también a los últimos descubrimientos y a las investigaciones que se han realizado del cerebro y sobre todo del funcionamiento de la emoción de la persona. Se concluye entonces que la comprensión social, los mecanismos que activan y desarrollan la comprensión del mundo social en la persona están dañados. Hay una disociación de la respuesta emocional y cognitiva. La persona que lo padece no puede entonces darse cuenta de las emociones de los demás y no puede responder tampoco a esas emociones. Esta parte como que estuviera desactivada. Uno de los últimos antecedentes y más llamativos es que se ha encontrado en los primeros años, en los primeros meses de las personas que tienen rasgos de trastorno del espectro del autismo, que después fueron diagnosticados con autismo, que hay una muerte neuronal. Tienen una muerte neuronal o proceso de muerte neuronal que luego se le denomina apodosis. Y entonces esas neuronas ellos no las consiguen regenerar. Y se ha descubierto también de que esas personas que presentaban esa muerte neuronal no tenían antecedentes de padres que tuviesen alguna dificultad, alguna deprivación sociocultural, problemas de alcoholismo, sino que eran padres completamente normales sin ninguna enfermedad. La etiología del autismo, entonces, como bien hemos mencionado, nos dice de que se desconoce la causa precisa del autismo. El trastorno responde a diversas causas, a múltiples causas que podrían aparecer. Por ejemplo, una función incorrecta de los genes que regulan el desarrollo del cerebro durante el periodo embrionario. Aquí podemos entonces entender de que los genes entonces que van desarrollando este feto cuando se va desarrollando eh, no funcionan de la forma que deberían funcionar. Luego, esos niños entonces cuando nacen van a presentar un daño a nivel cerebral considerable. Quienes presentan autismo entonces presentan ese daño cerebral. Las partes más afectadas se ha descubierto de que son el cerebelo, el sistema límbico y el corte cerebral, que interfieren y se ha descubierto que tienen relación con el desarrollo social, emocional y el aprendizaje. Entonces, bueno, y la comunicación. Entonces, por ahí nosotros tenemos claro de que eh, el cerebro entonces está dañado a las personas con autismo, sufre alteraciones en el periodo embrionario. Y bueno, la falta de maduración y el desarrollo del sistema nervioso es más evidente y es uno de los antecedentes que más se ha debatido y se ha entregado que las personas con autismo entonces presentan una falta de maduración, una inmadurez en su desarrollo del sistema nervioso, que después de los años se va reflejando en todas las síntomas y las conductas que ellos van manifestando. Tenemos a continuación un resumen acá
de todo lo que hemos mencionado, de los posibles factores que van a derivar en el trastorno del espectro del autismo. Tenemos factores genéticos, entonces, agentes infecciosos también podrían ocasionar autismo, como es el plomo. Se han hecho investigaciones que el plomo y algunos metales pesados pueden alterar el desarrollo del cerebro en diferentes áreas. Las complicaciones prenatales y perinatales en el desarrollo embrionario y en el desarrollo al momento del parto, muchas alteraciones metabólicas que podrían ocasionar este trastorno y otras múltiples causas. Todo eso va a llevar a daño en el cerebro. Ese es el principal antecedente, que el cerebro en algunas ciertas áreas se dañan. Entonces, eso va a llevar a que las vías nerviosas y el sistema nervioso se vea alterado. Bueno, eso ha sido entonces esta segunda clase y nos encontraremos en una siguiente oportunidad para seguir aprendiendo y seguir revisando todo lo relacionado con el trastorno del espectro del autismo. Muchas gracias por asistir.